Hola, ¿cómo estás? Como cada miércoles a las 3 de la tarde, con gusto, tu amigo Darío Rodríguez de la Fábrica de Conocimiento, pues con el tema de especializado en capacitación para Networking Talento 2.0. Como siempre te decía, pues un placer estar contigo. Vamos a tratar el día de hoy un tema muy interesante, creo yo también muy relevante por los tiempos en los que estamos viviendo. Como tú sabes, en este mes de octubre del 2019 va a entrar en vigencia la o ya entró en vigencia la NOM 35 de la Secretaría del Trabajo, que específicamente va a cuidar los aspectos psicosociales de los trabajadores mexicanos. ¿Qué es esto de un aspecto, de un factor psicosocial? Pues es el estrés, la sensación de bienestar. Y bueno, justamente vamos a trabajar el día de hoy, vamos a tratar el tema de la psicología positiva aplicada en la capacitación. ¿Qué es esto de la psicología positiva? Pues como ves en la diapositiva de inicio, es, es la ciencia del bienestar. Eh, Esto, como te decía, pues, perdóname, no sé qué está pasando a mi micrófono, está botando. A ver, para que me escuches bien. Permíteme. O Víctor, si me puedes hacer favor de decirme si me están escuchando, porque aquí el micrófono no está queriendo cooperar el día de hoy. Si no, mira ya, para que nos quitamos problemas, mejor quito el micrófono. Te decía, hoy vamos a tratar el tema de la psicología positiva, la ciencia del bienestar. Levante sobre todo, ahí está, ahí me escuchas, Víctor. Mándame mensajes, fue hasta amable como Víctor, como cada semana, Víctor apoyándonos invaluablemente, perfecto, bueno. Entonces te decía, con esto de la entrada en vigencia de la NOM 35, pues las empresas tienen que cuidar el aspecto psicosocial de sus trabajadores. Parte de eso es la sensación de bienestar que estos están percibiendo en su trabajo. Ahora, ¿cómo podemos hacer desde la capacitación que esa sensación de bienestar, esa sensación de estar bien en el trabajo, de tener sentido, se dé? Bueno, pues una de las respuestas, una de las herramientas es este enfoque de la psicología positiva en la capacitación. Si le das a la siguiente, Víctor, por favor. Ahora, ¿qué es la psicología positiva? Bueno, la psicología positiva básicamente es el estudio científico muy importante, esto quiero resaltarlo. Uno de los principios de la psicología positiva es que siempre va a estar basada en el método científico. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es como muchas pseudociencias en las cuales pues estar contento prácticamente es una obligación. Recuerda que ahorita hay muchas corrientes de pensamiento o bueno, supuesto pensamiento, que dicen que si experimentas una sensación negativa, pues algo mal estás haciendo. Y no, o sea, esas sensaciones negativas que tú puedes llegar a experimentar son parte de tu esencia como ser humano. Por eso se me hace tan importante y tan relevante algo como la psicología positiva. Bueno, te decía, es el estudio del funcionamiento humano positivo y su florecimiento en múltiples niveles. O sea, es un florecimiento integral. ¿A qué me refiero? Que seas pleno como persona, como trabajador, como tu relación con la sociedad, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista ya comienza a ser relevante en esto que te decía de los factores psicosociales. ¿Cómo te sientes bien? Bueno, pues vamos a platicar sobre eso. ¿Quién lo creó? Bueno, tenemos en la pantalla, si me das la siguiente diapositiva, Víctor, si es tan amable. La psicología positiva fue creada por el doctor Martin Seligman. Si lo has escuchado nombrar, Martin Seligman también tiene una teoría, la teoría de la indefensión aprendida, que también vamos a mencionar en un momento. Y bueno, estamos viendo en pantalla parte de sus credenciales. Pues es, como ves, está preparado, muy preparado en algunas de las mejores instituciones educativas del mundo, como Princeton y como Oxford. Entonces, bueno, ese es el tamaño de las credenciales de este señor que creó la psicología positiva. Ahora, vamos a ver la siguiente. Ahora, ¿qué es esto de la teoría del bienestar? Te decía, con la NOM 35, pues tenemos que buscar el bienestar de nuestros colaboradores. Y una forma de hacerlo es aplicando la teoría del bienestar que estamos viendo en pantalla. Esta teoría se basa en el modelo Prisma.
que es el acrónimo de positividad, relaciones positivas, involucramiento, significado y metas alcanzadas. Te voy a explicar a continuación de qué trata cada una. Bueno, la positividad sí, en efecto, es ser capaz de ver resultados positivos, o sea, de que tú te enfoques como persona, como profesional de la capacitación en los resultados positivos tanto tuyos como de tus colaboradores o participantes. Y además tienes que tener una visión positiva del presente, o sea, de que lo que estoy viviendo ahorita es bueno, de que lo que estoy haciendo tiene un sentido y me va a beneficiar del pasado. O sea, lo que sucedió, bueno, pues a lo mejor fue una forma de aprender, fue una manera de crecer, que te fortaleció, y no estar pensando siempre en lo negativo de lo que te sucedió y en el futuro, o sea, estar esperando que algo bueno te va a suceder en la vida. Eso es en cuanto a la positividad, las relaciones positivas muy importantes. Eh, Creo que todos hemos escuchado, los que hemos trabajado en el ambiente corporativo o empresarial, que hay que tener buenas relaciones con nuestros compañeros, pero normalmente no te dicen cómo. No te dicen cómo, y además es casi también igual una carga, esa fuerza tener esa relación. Bueno, pues hablando de relaciones positivas, aquí lo que nos está diciendo el doctor Seligman es que tienes que tener tu familia siempre presente, o sea, en el ambiente laboral, en por qué haces las cosas. O sea, obviamente si tú trabajas es para lograr algo. Si eres casado, pues para tus hijos, tu esposa. Si eres soltero, pues a lo mejor es una manera yo lo veía así en mi época de estudiante y mi vida laboral, es una manera de compensar lo que mis padres se esforzaron en educarme, en darme herramientas para la vida. Esa es la presencia familiar. Y además, relaciones nutritivas con tus compañeros. ¿Qué es una relación nutritiva? Una relación que te deje algo, que no nada más sea de buenos días, buenas tardes, se acabó, o que sea una fuente de conflictos. Las empresas tienen que fomentar cómo esta relación se va a crear, la relación positiva, una relación adecuada, una relación cordial entre compañeros de trabajo. En cuanto al involucramiento, esto es muy importante. Creo que todos lo hemos escuchado. Es así como uno de las tendencias o de lo que todos buscamos, que el participante, que el colaborador se enganche, se involucre con la empresa. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer con esto? Bueno, ahorita te voy a platicar en un ratito desde el punto de vista de la capacitación cómo lo hacemos, pero es importante que este involucramiento llegue a lo que el doctor Seligman llama un estado de flujo. ¿Qué es esto? Es el estado en el cual haces las cosas con tanta concentración y tanto gusto que ya no sientes el tiempo, que ya no sientes el esfuerzo. O sea, es lo que los deportistas llaman entrar en zona, cuando ya el esfuerzo es tan grande que hasta te resulta placentero esforzarte. Entonces, eso es el involucramiento. Otro punto muy importante, y creo yo desde mi punto de vista, que normalmente no se toma en cuenta, es la cuestión del significado. O sea, que tenga un significado más allá de lo laboral lo que haces. ¿A qué me refiero? Cuando tú entras a un trabajo o cuando estás haciendo alguna actividad, puede ser que el significado únicamente sea voy, hago que trabajo y me pagan. O sea, esa es una manera desde el punto de vista de la psicología positiva muy vaga y sobre todo muy poco productiva de ver tu trabajo. Tienes que hacerlo de manera que para ti sea nutritivo otra vez, que sea que te llene como ser humano, no nada más que te llene la parte financiera. Y por último, son las metas alcanzadas. Una persona, si no ve que tiene resultados, pues obviamente se va a desmotivar y va a dejar de hacer lo que tiene que hacer. Entonces, es importante que haya un mecanismo mediante el cual se haga visible que una persona está alcanzando una meta y cuál es la recompensa. Todos lo sabemos, o al menos es algo muy frecuente. Actualmente hay una tendencia, tanto en capacitación como en gestión de personal, llamada gamification o gamificación, en el cual se plantean las actividades como si fueran retos o juegos, en los cuales al finalizar se te va a dar una recompensa, una medalla, un diploma, etcétera, por conseguirlo. Esto de la gamificación para mí es lo que mejor explica esto de cómo transformar un trabajo en un trabajo con metas alcanzables y sobre todo visibles. Ahora, ¿cómo se aplica esta idea, esta ciencia de la psicología positiva en la capacitación? Víctor, si fue hasta amable la siguiente. Bueno, primero
hay que considerar algo que el doctor Seligman llama el concepto del funcionamiento óptimo. ¿Qué es el funcionamiento óptimo? El funcionamiento óptimo se refiere a que una persona haga siempre lo que mejor le sale para resolver situaciones de su trabajo. Y él cuenta una historia, mira, él decía en un seminario que conoció a una camarera de un hotel y que a esta persona se le hacía aburridísimo y de lo más odioso ir y levantar, limpiar los cuartos de las personas. Entonces se le hacía la parte más horrible de su trabajo. Entonces el doctor Seligman le propuso, bueno, está bien, puede ser que así sea tu trabajo, pero ¿qué te parece si en lugar de hacerlo, como te dice pues el manual que lo tienes que hacer, aplicas tu mejor virtud o tu mejor habilidad? Haciendo ahí un test que le aplicó, resulta que esta persona, esta camarera, tenía una gran habilidad social, era muy sociable, hablaba con cualquiera, era muy simpática. Entonces, cuando comenzó a aplicar esa mejor habilidad que tenía de tener una alta inteligencia social, su trabajo empezó a ser más motivante, empezó a ser más divertido y sobre todo empezó a ganar mejor. ¿Por qué? Porque los clientes le dejaban propinas. Fíjate lo interesante de esta propuesta. Te digo, se me hace interesante debido a que en mi experiencia como capacitador muchas veces he visto que el enfoque en las capacitaciones es amoldar casi a fuerza al participante a una serie de comportamientos que se consideran como buenos. Tengo en la memoria un caso muy concreto, que es cuando enseñaba yo ventas. Tenía una compañera, también instructora, que cuando estaba enseñándoles, a fuerza un participante tenía que hablar de cierta manera, tenía que actuar de cierta forma y tenía que decir ciertas palabras. Obviamente esto era lo que ella entendía como ventas. ¿Cuál era el resultado? Pues que muchos participantes al salir de esa capacitación y enfrentarse a la vida real, que acuérdate que la capacitación es, tú puedes prever muchos escenarios, pero no puedes preverlos todos, se desmotivaban. ¿Por qué? Porque se sentían presionados por ser de una manera que no eran. Entonces, cuando querían aplicar lo que esta persona, esta compañera mía, consideraba como lo que sí era una venta, pues ellos se sentían muy frustrados y terminaban yéndose. Y eso contribuía a la rotación del personal. Por mi parte, yo prefería decirles, mira, si eres una persona seria, pues aprovecha esa seriedad, esa forma de verte así como con mucha autoridad, como con mucho conocimiento, y utilízalo, explótalo a tu favor como vendedor. Si es una persona pues muy dicharachera, muy alegre, también aprovéchalo, empatiza con el cliente, hazle bromas, dile. Y pues la verdad es que funcionaba mucho. Esto que te estoy platicando a lo largo de este tema, como siempre, acuérdate que mi garantía como consultor es que todo lo que yo te platique son cosas que yo ya hice, que ya diseñé o que ya practiqué como instructor, pues nos dio muy buenos resultados. Me tocó diseñar una estrategia de capacitación basado en esto, la psicología positiva, que logró la reducción de la rotación del personal en un 30%. O sea, sí son cosas que funcionan. Hablando de las ideas del doctor Seligman concretamente, pues es una persona que ha trabajado con el ejército estadounidense, que trabaja con Google. Imagínate Google, una de las empresas que son paradigma del bienestar en sus trabajadores. Entonces, no son ideas al aire, no son ideas que no funcionan, sí tienen una aplicación real en el campo laboral. A ver, ¿cómo más se puede aplicar en la capacitación? Retomando el tema, pues enfoque a la prevención. Algo que dice la psicología positiva es que la psicología tradicional, igual que en muchos aspectos el campo del conocimiento, de la educación y la capacitación, están muy orientados a ¿cómo se dice? A la remediación. ¿Qué es esto? Cuando ya se presentó el problema, busco la manera de resolverlo. Por ejemplo, tengo un grupo de capacitación, ya me reprobó el 60% del grupo, bueno, pues ahora voy a buscar cómo hacerles otro examen remedial. Pero ¿por qué no mejor enfocarme en evitar que eso suceda, en que repruebe la gente? Puede ser que yo no esté explicando bien, puede ser que el examen no esté bien diseñado, puede ser que esté confundido didácticamente, o sea, en cuanto al nivel de conocimiento que les estoy dando. A lo mejor les estoy haciendo un examen acuérdate de la taxonomía de Bloom,
de aplicación y solamente les llegué a enseñar la parte de comprensión. Entonces ahí ya no es coherente y por lo tanto van a tener problemas para resolver el examen adecuadamente. Entonces, ¿por qué no mejor, en lugar de estar buscando cómo hacerles otros exámenes para que pasen, porque eso al menos yo lo he visto mucho, ya te reprueba el grupo y entonces te dicen tus gerentes o tus directores, no, pues ahora hazles un examen remedial para que parezca que pasaron. Bueno, ¿por qué llegar a eso? ¿Por qué no mejor ponerles actividades que sí los nutran? ¿Por qué no diseñar bien los exámenes? ¿Por qué no asegurarme que mi diseño didáctico realmente es efectivo y es coherente? Y por último, en amarillo, dotar a las actividades laborales de un sentido personal, como te decía. A ver, creo que esto es algo, déjame, tomo un poco de agua porque hablar me irrita la garganta. Esto es algo que muchas veces no consideramos. La parte del sentido personal. O sea, acuérdate que en muchas ocasiones a los colaboradores, a los participantes los vemos como el sentido tradicional de recurso humano, o sea, una persona que va a funcionar de acuerdo a qué tanto da. Pero en estos tiempos en los cuales, aparte de lo que te decía de la NOM 35, ya el talento no es tan fácil de encontrar y de retener porque hay mucha movilidad, resulta necesario que le des a las personas, a tus participantes, un sentido personal de trabajo. O sea, ¿a qué me refiero? ¿Cómo me beneficia a mí como ser humano lo que estoy haciendo? El vendedor, el curso de vendedores que te estoy diciendo. O sea, además de ir y levantar el pedido, ir y cerrar la venta, cómo esa venta, cómo ese trabajo a ese vendedor lo va a hacer feliz, cómo lo va a hacer pleno? Bueno, pues hay que saber, obviamente, cuáles son sus mejores habilidades y cómo se puede realizar este vendedor, este participante, en su trabajo diario, en lugar de que este sea solamente un conjunto de tareas rutinarias que todo el día se hacen. ¿Vale? Me explico. Entonces, ahorita vamos a entrar un poco más en detalle en esto. Bueno, si fuiste amable, Víctor, la siguiente, vamos a platicar ahora, hablando de ser un diseñador instruccional. ¿Cómo diseñarías algo orientado a la psicología positiva? Bueno, en mi experiencia, te decía, como parte de este curso, de esta escuela de nuevo ingreso que diseñé y que redujo 30% la rotación, pues uno de los 5 aprendizajes fundamentales que encontré para conseguir esos resultados son los que tenemos en pantalla. El primero es, en azul, dar a cada curso un carácter lúdico, con actividades divertidas y que refuercen el futuro positivo del participante. ¿A quién me refiero? A ver, los cursos donde tienes a un instructor, bueno, en este caso ni es instructor, es un expositor que se para a hablar y hablar y hablar y hablar, la verdad es que ya están fuera de tiempo. Ya no debe ser así la capacitación, sin embargo, toda se sigue viendo. Eh, Acuérdate que pedagógicamente hay 2 partes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Obviamente es la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué es la enseñanza? Lo que hace el docente, el que está parado frente al grupo, en este caso el instructor o facilitador. Y el aprendizaje, pues son las actividades que hace el participante para generar su aprendizaje. Bueno, para absorber y darle forma a lo que la información, el conocimiento que se le está dando. Entonces, no hay que enfocarnos solamente en la enseñanza, hay que hacer actividades, hay que darles dinámicas, hay que hacer que analicen cosas, hay que hacer que se muevan, sobre todo para que su cerebro siempre esté en activo, siempre esté con la sorpresa de qué me van a enseñar a continuación. Acuérdate que alguien dijo, si no hay emoción, no hay aprendizaje. Entonces, esto viene muy bien y coincide con la parte de la psicología positiva. El siguiente en verde es fomentar la integración de los participantes. Muchas ocasiones, cuando se dan los cursos, he notado que por cuestiones de tiempo, no sé la razón, no se hacen dinámicas, ningún tipo de dinámica. Acuérdate que las dinámicas tienen una función muy importante para el aprendizaje del participante. Y la primera de ellas es permitir que se conozcan y se integren entre ellos. Imagínate que vas a un curso nuevo, si no es que ya te sucedió,
donde no conoces a nadie, donde tu capacitador no te hace ninguna dinámica para que te presentes con los demás y te conozcan. Entonces es una sensación muy incómoda y esa sensación de incomodidad va a dificultar que aprendas cualquier cosa. Y además, muy importante, para que las personas sepan a dónde van a llegar, hay que fomentar también la integración con sus futuros compañeros, los que ya están en el trabajo, y con sus superiores. Preséntales a su gerente, preséntales a su supervisor. ¿Para qué? Pues para que tengan la confianza de saber con quién van a trabajar. Eso hace maravillas, te lo puedo garantizar. Ahora, así como moradito color uva, dice, apoya a los participantes para que identifiquen sus fortalezas y las exploten en la ejecución de sus tareas. Otra vez, en lugar de buscar que a fuerza se amolden a cierto patrón de comportamiento, a ciertas características, ayúdalos a que vean qué es lo que les sienta mejor. Yo me acuerdo muy bien en mis tiempos como instructor, había participantes que no se habían dado cuenta que a lo mejor eran muy buenos para vender. O hace poquito, en un proceso de coach que estuve llevando con una clienta, ella decía, es que me parece que soy muy mal líder. Después de hablar con ella, no, es que no era mal líder. O sea, sí sabía para dónde iba, sí la gente confiaba en ellas, simplemente había sido bombardeada con mensajes negativos de parte de sus superiores. Entonces, mientras las personas no reconozcan sus fortalezas y las exploten positivamente para la ejecución de sus trabajos, difícilmente van a poder ser productivos y beneficiosos tanto para ellas como para la empresa. En amarillo dice, esto es muy interesante, a las actividades del curso un carácter axiológico. ¿Qué es esto? ¿Qué es el carácter axiológico? Que se orienten al desarrollo de valores. Si tú haces una dinámica, por ejemplo, y al final de la reflexión lo relacionas con un valor, a lo mejor la honestidad, te voy a platicar algo que hicimos. Trabajando para una empresa financiera, resulta que queríamos fomentar el valor de la honestidad en los participantes. ¿Y qué hicimos? Uno de nuestros instructores se hizo pasar por un supervisor del piso de operaciones. Llega con el grupo de nuevo ingreso, bueno, no es cierto, no hizo pasar por un supervisor, eso fue después. Llega en un momento en que salió fingidamente el instructor hacer algo administrativo, llega con el grupo y les empieza a pedir datos personales. Dice, mira, soy fulano de tal, soy parte del banco y quiero que me des tu nombre, quiero que me des tu dirección, tu fecha de nacimiento y tu CURP. Los muchachos, creyendo que eran pues, datos necesarios para su alta o algo así, no me acuerdo qué les inventaron, se los dan. Momentos después entro yo haciéndome pasar por el jefe de seguridad del banco y les comento que habíamos tenido un ingreso no autorizado y que la persona había estado levantando datos y probablemente era un fraude. Hubieras visto las caras de estas personas, o sea, se espantaron. ¿Por qué hicimos eso? Para que fueran conscientes de la responsabilidad que tienen ellos en resguardar los datos personales de un cliente. Eso es una forma de trabajar desde el enfoque axiológico la capacitación. Te hago una dinámica, lo relaciono con un valor o con un comportamiento que quiero que desarrolles y te hago una conclusión para que te des cuenta y te seas consciente de por qué lo debes hacer. Imagínate cuál es la diferencia de hacer esa dinámica a simplemente explicarles por qué tienen que resguardar los datos personales de un cliente. O sea, la diferencia es abismal. Y el efecto fue muy bueno. Obviamente fueron personas muy conscientes y muy cuidadosas de los datos de sus clientes. Ahora, por último, el último aprendizaje que te puedo comentar es la gamificación que te decía. A ver, si tienes tu curso, si tienes tu taller, puedes darle un carácter de gamificación, gamificado, porque de esta manera la persona va a ir viendo sus avances y van a ir viendo cómo van mejorando. Lo cual desde el punto de vista de la psicología positiva es muy importante para que ellos vayan viendo su progreso y sobre todo se sientan motivados a seguir desarrollándolo. Ahora, esto es en cuanto al diseño didáctico. Espero que estos consejos te sirvan. Ahora vamos a platicar sobre cómo lo harías como capacitador. Si eres tan amable, Víctor, a la siguiente. Eso es lo que le toca al diseñador instruccional.
Ahora, tú en tu práctica como capacitador, ¿qué te aconsejo que puedes hacer? La primera en azul, muy importante, lamentablemente que también he visto muy frecuentemente, sobre todo en los nuevos ingresos. Hay que evitar los regaños, hay que evitar tratar a tus participantes como niños pequeños, son adultos, acuérdate de la andragogía. Si tú los regañas, si tú les dices que no están haciendo las cosas, si tú cada vez que salen mal en el examen haces un alboroto, lo que estás reforzando son exactamente las conductas que no quieres ver. Estás reforzando que no estudien, están reforzando que no hagan su trabajo. Acuérdate lo que te decía hace un momento, la teoría de la indefensión aprendida. ¿Esto qué significa? Que cuando, del mismo doctor Seligman, que cada vez que una persona siempre está recibiendo el mensaje de no haces bien las cosas, no haces bien las cosas, eres inútil, va a llegar un momento en que va a decir, pues ya para qué me esfuerzo, ya para qué lo hago si de todas maneras no funciona. Entonces, muy importante, siempre sé positivo para referirte a lo que hace el participante. Si salen mal, no te enfoques en eso, mejor enfócate en cuanto lo hacen bien. Y muy importante también, a veces también me llegó a tocar escuchar, y esto me pareció monstruoso, instructores que decían, bueno, cuando entren aquí, lo que les estoy diciendo ya no va a ser tan bueno ni tan bonito. O sea, imagínate, bueno, a lo mejor ya hasta te pasó, imagínate que eres alguien de nuevo ingreso y te dicen, no, pues ¿cómo que no va a ser tan bonito? ¿Qué me van a hacer? ¿Cómo te vas a integrar a la empresa, a tus funciones, si tu instructor te está diciendo que está mal lo que está haciendo y que tu futuro ahí no va a ser bueno? Entonces, ahí te dejo esa reflexión. En verde, dice, durante las dinámicas de presentación y rompehielo, pregunta cosas, enfócate en cosas interesantes de tu participante. A lo mejor se están presentando y uno dice, es que a mí me gusta la música de los 90. Y otro dice, es que a mí me gusta el reggaetón. Pues a lo mejor les haces platicar, oye, ¿y qué diferencia ves entre el reggaetón y la música? Pues esto genera que se rompa el hielo y sobre todo se encuentren puntos en común que va a fomentar que haya empatía entre ellos. Ahora, en moradito, alienta a los participantes a emplear sus habilidades y características únicas en la resolución de situaciones laborales, lo que te decía hace un momento. Si una persona, hablando del ejemplo de ventas, esto tú lo puedes ampliar o aplicar de la manera en como sea tu trabajo. Si una persona de ventas es callada, no lo obligues a hablar. Mejor ayúdalo a encontrar cómo esa habilidad o esa forma de ser callado le puede apoyar. Te decía, ¿qué fue lo que yo encontré en las personas serias? Pues que se escuchan como personas con mucha autoridad, con mucho conocimiento, por eso hablan poco. Entonces, mejor hay que ayudarlos a ser concretos, a que hablen con autoridad. Entonces, no los obligues porque cuando lleguen a su puesto de trabajo se van a frustrar. Antes de continuar con las últimas dos, por favor, déjame tus comentarios de este tema. Me encanta que me dejes comentarios. La verdad es que me sirve mucho para hacer los temas, para saber qué es lo que quieres saber y sobre todo, pues para conocerte. Déjame tus comentarios, incluso si no te está gustando el tema, si tú crees que no tiene validez o que es una jalada, pues también déjamelo, también se vale. Ahora, en amarillo, refuerza constantemente los valores de la empresa y considera los del participante. A ver, retomando otra vez la cuestión de los vendedores, porque es un ejemplo muy palpable en esto de los valores. Hagamos de cuenta que quieres entrenar a un grupo de vendedores que van a vender seguros, pero tus vendedores resulta que han recibido constantemente la leyenda negra de las aseguradoras. ¿A qué me refiero? Si tú viste la película de Los Increíbles, ¿te acuerdas que había un personaje, un chaparrito de lentes, el señor Rabia, que le decía al señor Increíble que lo mejor era no pagarle a los clientes, que los engañaran para no pagarles? Entonces, si un participante tuyo ve eso y le dices que va a vender un seguro, obviamente no lo va a querer hacer. Entonces, tienes que trabajar esos valores, esas ideas ya preconcebidas que tiene tu participante, de manera que no hagan corto entre lo que tiene que hacer y lo que él piensa y lo que él siente. Entonces, considéralos, refuerza los valores de la empresa y considera los de tu participante. Y por último, en anaranjado, como te decía, enfócate en resaltar los logros y fortalezas de tus participantes. Si sacan 10, hazles fiesta porque sacaron 10.
Si encontraron una manera nueva de vender un producto, hazles fiesta. O sea, realmente no se pierde nada y el efecto es muy bueno. Realmente, te digo, puede hacer la diferencia entre una persona que se va y que se queda y los resultados que obtienes tú como capacitador o tu área como formación. Bueno, con esto vamos a terminar el tema del día de hoy. Si fuiste amable, Víctor, apóyame con mis redes sociales. Te agradezco muchísimo como cada semana que estés conmigo. Déjame comentarios, te repito, me encantaría saber qué opinas, me encantaría saber si te gustó este tema y con esto pues me despido, te deseo muy buen provecho y nos vemos la próxima semana en el miércoles de capacitación. Bye, que te vaya mucho, muy bien. Hasta luego.